Exdirector del Señores INEC. legisladores, señor presidente, señor secretario, agradezco muchísimo por la oportunidad de exponer temas relevantes al tema del censo de población. En 5 minutos voy a compartir 4 ideas importantes respecto a los problemas que acarrea el tema del censo en esta versión 2020. En primer lugar está el problema de la cédula de identidad que viola principios de confidencialidad y privacidad. Está atentando contra la privacidad y la confidencialidad, que es un derecho consagrado en la Constitución y en leyes orgánicas del país. En segundo lugar, el censo no debe ser utilizado para restringir derechos, es decir, que no se utilice para, en casos potenciales, reducir las capacidades, por ejemplo, de consultas previas. Voy a explicar brevemente eso en un momento. En tercer lugar, existe el riesgo también de que las comunidades indígenas y afroecuatorianas y montubias, como lo acaba de exponer el doctor Antón, sean excluidas del censo porque no van a ser ellos los que sean los censistas en las comunidades. Y cuarto, cabe la preocupación muy explícita que se acaba de poner en el Pleno de que no existe una campaña de autoidentificación que promueva la identificación étnica de las minorías, tanto afrodescendientes, indígenas o montubias. Es muy preocupante porque ahí no vamos a saber si la reducción de la población de indígenas o afros se debe a que no hubo campaña o se debe a que en realidad hubo una reducción de población. Brevemente y en 4 minutos expongo detalles sobre este tema. Primero, la cédula en el formulario es un atentado a la seguridad ciudadana. La cédula, nosotros tenemos la mala costumbre de dejarlo en tiendas, en garitas, pero en el censo estamos entregándolo en conjunto con toda la información de nuestras familias. Están pidiendo la cédula de nuestros hijos y al mismo tiempo información de cómo está compuesto nuestro hogar. No se trata de un dato el que estamos entregando que es confidencial. Estamos entregando 70 variables más el dato de la cédula de todos nuestros hijos. No estamos entregando una manzana, estamos entregando una canasta de productos que revela toda la identidad de nuestra familia. Eso no es justificable éticamente y también viola la Constitución porque todos los ecuatorianos tenemos derecho a nuestra privacidad y confidencialidad. Es cierto, hay leyes que supuestamente sancionan cualquier tipo de filtración, pero yo me pregunto si no es común en Ecuador encontrar bases de datos navegando de forma libre. O Dios no quiera que en alguna ocasión se utilice esta información para perseguir a minorías políticas, a minorías étnicas o religiosas. Genera más costos que beneficios, por lo tanto la cédula no debe estar en el formulario. Es muy grave este punto. El segundo punto es que el censo de comunidades que se ha inventado para esta ocasión, el INEC, puede ser utilizado positiva, pero también negativamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las consultas previas o el caso de Quimsacocha, donde el Estado explícitamente actualmente dice en espacios judiciales que el hecho de declararse indígena o de tener nombres quichuas no te hace indígena, sino que no tienes una especificación explícita de que perteneces a una comunidad? El peligro con este censo, especialmente el caso del censo de comunidades, es que luego sea utilizado como pretexto para bloquear consultas previas. ¿Por qué? Porque el Estado va a decir, si es que esta comunidad no encaja exactamente en el territorio que tenemos que evaluar, la evaluación de algún proyecto o lo que fuere, entonces no se considera una comunidad, por lo tanto, no hace falta hacer consulta previa. Es positivo que se genere información de las minorías étnicas, siempre, pero hay que tener cuidado que eso no se convierta después en una herramienta de bloqueo de derechos. Hago un llamado muy explícito a las comunidades indígenas y afroecuatorianas a que tengan mucho cuidado con este censo, el de comunidades indígenas, el de comunidades, porque puede provocar que luego se utilicen listas para invalidar potenciales ejercicios de consultas previas o derechos colectivos. Tercero y penúltimo punto, es muy preocupante que los censistas en zonas afroecuatorianas no vayan a ser afroecuatorianas. Es muy preocupante lo mismo que indígenas no vayan a ser las personas que censan a poblaciones indígenas y lo mismo con montubios. Es un derecho de las comunidades étnicas que las personas que les censan pertenezcan a sus comunidades. Eso sí ha habido como en otros censos y es muy preocupante que no exista un compromiso por parte del INEC para que sean las comunidades los que apoyen con ese proceso.
Hubo ahí algún tema de reclutamiento que al final hay bastante opacidad, la gente está muy molesta porque la gente que va a censar no es la gente que pertenece a las comunidades. Se anunció que iba a ser de otra forma, pero desafortunadamente no va a ser así. Ese es un gravísimo problema porque solo los afroecuatorianos saben dónde y específicamente se puede ubicar a los otros afroecuatorianos. Lo mismo con indígenas y lo mismo con montubios. Y finalmente, para terminar, señor presidente, es muy grave lo que ya se ha expuesto en el Pleno el día de hoy. No hay campaña de autoidentificación. Todos los censos se pueden mejorar, pero por lo menos en el 2010 hubo presupuesto, es decir, un ejercicio concreto de derechos para que los indígenas respondan con orgullo que son indígenas en el censo. Lo mismo para los afroecuatorianos y lo mismo para los montubios. Hoy no hay ese presupuesto, no hay la campaña, se disolvió la comisión que servía para eso y ahora nos enfrentamos a 2 semanas en un censo literalmente sin una campaña explícita, donde las comunidades son las que deberían haber ejercido esa campaña como ya se ha realizado antes. El gran problema que nos enfrentamos ahora es que si los resultados del censo próximo reducen la población de afros o de indígenas o de montubios, no se va a saber si es en realidad porque se redujo la población o porque no hubo esta vez una campaña. Recuerden que hay mucho estigma, mucha discriminación y mucha exclusión para las minorías étnicas en el Ecuador. Si no hay campaña, esa proporción se va a reducir. El problema es que eso va a ser irreal y va a ser falso. Exactamente lo contrario a lo que debería ser un censo. Por lo tanto, y en resumen, pido por favor que hagan un ejercicio de fiscalización para que no se incluya la cédula de identidad en el operativo presencial de diciembre, que por favor las comunidades indígenas sean las que tengan que censar. Tercero, que ellos tengan la capacidad de tener su propia campaña de autoidentificación y que tengan la capacidad de ejercer derechos para que no vayan a utilizar el censo de comunidades para bloquear derechos colectivos. Es muy preocupante y enfatizo eso a todas las bancadas de izquierda, de derecha, de centro, de lo que fuere, que el censo sirve para ejecutar derechos, pero si se hace mal, todos vamos a fracasar, no este gobierno, sino todos los demás inclusive. Tienen que incluir a la gente, sobre todo a minorías étnicas, en el proceso censal. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos la comparecencia del señor economista Byron Villasante.